El Ministerio de Salud en el Perú emitió el 10 de mayo del año 2024 un decreto que considera a la identidad trans como una enfermedad mental. Y de esta manera, dicen, podrán pedir cobertura de salud. Bueno, de este modo se clasifica entonces a las personas trans como enfermos mentales. Y esto hizo pues que la comunidad LGTB estallara no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Y se ha podido escuchar voces de diferentes lugares en contra de esta medida. Ahora se puede decir, de acuerdo a esta norma, que el transexualismo, el travestismo, de rol dual, el trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad de género, el travestismo fetichista y la orientación sexual egodistónica han sido consignados ahora en el capítulo de problemas de salud mental en la cobertura de aseguramiento del Perú, a pesar de que la OMS excluyó la transexualidad de su manual de enfermedades desde hace 2 años. Bueno, se piensa que la ideología de género es una cosmovisión elaborada por académicos o académicas lesbianas y feministas radicales que sostiene que el género no tiene nada que ver con las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y que puede ser elegido a voluntad. Es por eso que algunos religiosos y conservadores la caracterizan como una peligrosa línea de pensamiento que amenaza con infectar a los niños y destruir la democracia. Y es por eso también que en nuestro país, por ejemplo, el colectivo Con mis hijos no te metas, argumenta que esta supuesta ideología busca la hipersexualización de los niños a una temprana edad, lo que podría llevar a una confusión y eventual adopción de una vida homosexual, atribuyéndole además una connotación negativa a la homosexualidad. Hay una entidad que se llama Ipsos Group, que es una multinacional de investigación de mercados y consultoría que tiene su sede en París, Francia. Y, por ejemplo, Ipsos considera que la ideología de género es un término acuñado recientemente por grupos conservadores latinoamericanos que malinterpretan el enfoque de género y afirman que al incorporarlo en el currículo escolar se confunde y enseña a la población, en especial a los niños y niñas, que ellos no son como nacen y por el contrario pueden decidir si quieren ser hombres o mujeres. Asimismo, se cree que la ideología de género ha sido confundida con el enfoque de género, término que ha sido adoptado por organizaciones internacionales como la ONU para trabajar en beneficio de la igualdad entre seres humanos sin importar su sexo. Ahora, este enfoque busca asegurar la paridad de oportunidades, derechos y responsabilidades tanto para hombres como para mujeres, es decir, reconocer la diversidad de ambos grupos y asegurar que el sexo con el que nacieron no sea determinante en cuanto al acceso a oportunidades y derechos. Por esta razón, quienes defienden la postura argumentan que al hablar de género e igualdad, se habla de paridad de oportunidades para todas las personas, sin importar su raza, religión u orientación sexual. Pero valgan verdades, la ideología de género en algunos países de Europa está trayendo consecuencias funestas y que hay que analizar. Por ejemplo, España fue uno de los primeros países en implementar políticas de ideología de género en sus planes escolares y las consecuencias se dejan sentir ya. El Observatorio de Bioética del Instituto de Ciencias de la Vida en Valencia, España, en su estudio denominado La ideología de género en la escuela, consecuencias del desprecio por las diferencias sexuales en la educación, dice lo siguiente: la neutralidad sexual cala con enorme fuerza en todos los ámbitos de nuestra sociedad, llegando incluso a afectar a las más elevadas instancias políticas y administrativas, y los centros escolares no se libran de ello.
y añade que la implementación de esta ideología en las escuelas presupone una igualdad absoluta en el trato en las aulas, pero advierten que los graves problemas personales y académicos que actualmente presentan niños y jóvenes nos obligan a repensar esta idea de igualdad. Asimismo, señalan que las consecuencias de la ideología de género se advierten en la negación de la feminidad y de la masculinidad, el trato idéntico a niños y niñas en las escuelas y su consideración como seres neutros y sexualmente polimorfos, que provoca el desconcierto, frustración de niños y jóvenes que se encuentran desubicados. Sus negativas consecuencias comienzan a manifestarse en forma de fracaso escolar, ausentismo, conflictos de convivencia en las aulas, violencia entre los alumnos, faltas graves de respeto hacia los profesores, así como en un incremento preocupante de las cifras de chicos y chicas afectados por problemas psíquicos que no sabemos muy bien a qué responden o cómo deben ser tratados. La jurista y catedrática universitaria española María Calvo Charro, en un artículo publicado en Ideas Claras, advertía ya, y estamos hablando de hace 12 años atrás, en el año 2012, que la enseñanza de la ideología de género en los colegios presentaba inconveniencias en la práctica. Y ella dice, ya que en la niñez y adolescencia la identidad personal, masculina o femenina, todavía no se ha constituido adecuadamente, les falta madurez, experiencia de la vida para saber integrar todos los elementos que están en juego en una relación interpersonal. Y diversas investigaciones al respecto están dando cifras preocupantes de depresiones en niños y jóvenes que suelen manifestarse con un bloqueo en los estudios y que nadie se explica. Yo me pongo a pensar si la Biblia tendrá algún tipo de respuesta para esto. Yo creo que sí. Un pensador bíblico llamado Edgar Paniagua, él dijo, Dios nos ordena en su palabra que el hombre sea hombre y la mujer mujer, y nos insta a construir la sexualidad y el comportamiento de cada género en base a la naturaleza genética, el ADN, pero no a la cultura. Las ciudades de Sodoma y Gomorra experimentaron el juicio de Dios debido a que su maldad llegó al colmo. Pero entre estas maldades estaba la práctica de la sodomía. Y la palabra sodomía se le denomina así a la práctica del coito anal. Y esto lo vemos reflejado en la reacción de los habitantes de esa ciudad con respecto a los ángeles visitantes. Esto está en Génesis 19, versículo 4, cuando dice allí, pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La reacción de Lot ante esta perversidad no se hizo esperar y respondió en el verso 6, cuando dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y la gente no quiso escuchar, se molestó contra Lot y quisieron abusar de él. Y eso lo dice claramente el versículo 9. Ellos le van a responder a Lot, quita ya, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de dirigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Yo te pregunto, ¿qué crees que querían hacerle a Lot? ¿Pegarle solamente? No. Había la intención también de un abuso de tipo sexual. Finalmente Dios salvó a Lot y a su familia y destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra, como dice el versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos,
y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Por otro lado, cuando la nación de Judá se corrompió en el tiempo del rey Roboam, que fue hijo de Salomón, la sodomía era considerada una abominación. En 1 Reyes 14:24 dice, hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y a pesar que tenían la advertencia de Dios, ¿no? Porque ahí en el libro de Levítico, en el capítulo 20, verso 13, el Señor decía, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre, pues no hicieron caso y se dejaron arrastrar por sus concupiscencias. Ya el Señor está condenando esto desde hace muchos siglos atrás. Esta misma condena hacia la sodomía y sus variantes la encontramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Pablo escribe allí en Romanos capítulo 1, verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y esto lo va a enfatizar en 1 Corintios 6:9, cuando Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Está hablando claramente de la homosexualidad, del lesbianismo, de estas prácticas que hoy día se aprueban y que, bueno, le dan luz verde en total oposición a lo que Dios dice en su palabra. Déjame decirte que el hombre no creyente simplemente no hace caso a lo que Dios dice en su palabra y la prefiere reemplazar con ideologías y filosofías inventadas por ellos mismos, sin darse cuenta de las funestas consecuencias que esto origina. Bien dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:8, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es clave, creo yo, lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 1:28, cuando dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Efectivamente, la mente reprobada del incrédulo lo está llevando a elaborar su propio camino con un destino fatal. El único que puede ayudarlo a salir de este laberinto peligroso es Cristo, cuando se arrepiente de su pecado y permita que Dios lo restaure. Mientras los ideólogos de género hablan de una construcción de la sexualidad, Dios quiere que reconstruyan su vida espiritual. Es más, Él quiere hacer de ellos nuevas criaturas. Pues no se trata de un problema de salud mental, se trata de un problema espiritual. Es el pecado que los domina, pero la liberación de Él será posible en la medida en que ellos sean sinceros, se den cuenta de que están llevando una vida equivocada y se sometan al Señor. De lo contrario, seguirán navegando en la oscuridad, metiéndose cada vez más en terrenos peligrosos, forjando su propia ruina moral y espiritual y finalmente condenándose eternamente y para siempre. ¿Hay oportunidad para estas personas? Yo creo que sí. Si es que realmente se acercan, como dije, en actitud de fe, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, creyendo en Jesucristo, Dios puede perdonarlos, limpiarlos y hacer de ellos nuevas criaturas. Y si esa es tu situación, hazlo, porque no hay otra manera, no existe otra forma. Las ideologías que los hombres inventan finalmente son para su propia ruina y destrucción. Como dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El único camino que te va a ayudar y te va a salvar es siguiendo a Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Acepta a Cristo en tu corazón. Hazlo ahora. Y yo te aseguro que Dios te va a ayudar a tener una cosmovisión diferente de la que tú tienes por la influencia nefasta de las filosofías e ideologías que el mundo lamentablemente están produciendo en el corazón del hombre. Dios te bendiga.